Hola, hola, muy, pero muy buenas noches. Para mí es un gusto saludarlos en este nuevo martes que estaremos transmitiendo, martes vocacional, espacio de todos los martes desde Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida. Y en este martes vamos a estar hablando de un tema maravilloso que es el arte de esforzarte, un tema que tiene que ver con esa conexión de la sanación interior, integrándola a la terapeuta, muy orientada a la parte de sanación también desde el coaching, porque el coaching también es una herramienta sanativa. Y vamos a estar desglosando este tema al detalle, con mucho amor, con mucha entrega. Recuerden que este espacio lo hemos creado para integrar las distintas artes y que cada 8 días hablamos de distintos elementos para poder profundizar en la maestría del ser. Sin más preámbulos, tenemos a nuestra invitada coach, Patricia Viviana Congo, desde el hermoso país argentino. Patricia, para nosotros es un gusto tenerte acá. Muy buenas noches para ti. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Pablo. El placer y el privilegio es mío de compartir con vos y con todas las personas que nos acompañan esta noche. Qué bueno tenerte aquí. Sé que en Argentina son las 11 de la noche y eso hace que la labor vocacional y de servicios a los demás, primeramente por nosotros, sea más valiosa, más hermosa, porque esto no se trata de horario, no se trata, sino que es un don y una pasión que se despierta todo el tiempo acá. Gracias por llegar, ya te voy a dar pues como la entrada de todo. Para mí vamos a estar conversando un tema muy hermoso que es el arte de esforzarte, pero no es de esa fuerza como impositiva, sino es de esa fuerza que sale del corazón, que inspira, que nos lleva a crear y a conectar distintas artes que ya vamos a ir como desglosando de acuerdo a lo que nos vas a ir contando y compartiendo desde tu experiencia. Antes que nada, me gustaría que los que están viendo este live, sea en el en vivo o en la repetición, compartan si sienten esta información valiosa con las distintas personas que sientan y que sigan en nuestro perfil de Instagram, que es @camino a la vocación, tu lugar para sentir la vida. Y si tienen preguntas, inquietudes, comentarios y demás, estamos disponibles para que las traigan también, porque no nos las sabemos todas, Sí. sino que somos personas, al igual que ustedes, que estamos con un nivel de conciencia profundizado. Ahora bien, Patricia, sin más preámbulos, ahora sí vamos a empezar con este conversatorio del arte de esforzarte. Y siempre la pregunta con la que arranco o que la arrancamos en este programa es, ¿qué significa desde tu experiencia y tu proceso esforzarte? ¿Qué podrías compartirnos al respecto? Hola, Pablo. Esforzarnos. Coincido plenamente con lo que dijiste. No hablamos de ese esfuerzo así, de ese peso, de ese sobrepeso, de caminar el día a día, ¿no? 24/7. Las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Quiero compartir con ustedes lo que es el esfuerzo en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día. Y quiero empezar con que todos somos artistas. Vos, yo, cada uno de nosotros somos artistas, porque tenemos en nuestras manos una obra de arte preciosísima, que es nuestra propia vida. Así que el esfuerzo, por supuesto, para ese esfuerzo que el combustible sea el amor. Todos los días. El amor todos los días, como hábito, y que somos nosotros mismos somos arte. Me encanta eso que acabas de decir. Y vamos a empezar a desglosar el concepto desde acá, porque como te digo, esto es más mucho de nuestra experiencia y sentir. ¿Qué ibas a decir antes de continuar? Claro, que así como tenemos esa hermosa obra de arte que es nuestra propia vida, porque nosotros no fuimos creados en serie como fotocopias, fuimos creados en serio en este mundo. Y vos, yo, cada uno de nosotros, todos los días tenemos que afrontar, ¿no es cierto?, eh, problemas y situaciones nucleares. Cada vez que veo a un compañero, a una persona en esta ruta llamada vida, eh, por más que sea más chiquito que yo,
lo veo, lo observo y me hago cargo de que los zapatos de cada ser humano me quedan grandes, porque nosotros vemos a las personas, pero no vemos las pruebas que llevan día a día consigo, en su caminar, en sus situaciones. Y como vos me habías presentado, soy coach ontológico. La ontología habla de nuestro ser, de que vos, Pablo, yo, Patri, no somos las mismas personas, ni de la semana pasada, ni del año pasado, porque cada día vamos cambiando con las situaciones de la vida que vamos viviendo, con los nuevos aprendizajes. También quiero decir de que nosotros no estamos para enseñar nada, sino para compartir con cada uno de ustedes. Y ojalá que de esta conversación hoy se lleven una palabrita, algo para aplicar en el accionar de nuestra vida, ¿no es cierto? Y como te decía, el coach, la ontología, lo trabajamos en nuestro ser para el hacer. Y somos en 3 dominios, que es cuerpo, lenguaje y emociones. Y estos 3 dominios no es que están aislados, es todo nuestro ser y está totalmente integrado, porque depende de nuestras emociones, afecta nuestras conversaciones, qué historia nos contamos. Si nos contamos una historia de optimismo, si nos contamos una historia de terror, eh, ¿qué nos contamos? Y esta vida nuestra, la historia que nos contamos, es lo que vamos a hacer cada día. Así que lenguaje, cuerpo y emociones. Y al estar en equilibrio, esos 3 dominios, está nuestra coherencia, nuestro Lenguaje, equilibrio. emociones, interesante. Antes de profundizar, que voy a traer algo ahí súper importante, quiero invitar a nuestros internautas televidentes, como se llame esto, pues como tal, que si nos dejan de ver o no nos escuchan, por favor me lo colocan en los comentarios para mirar un tema que tuvimos hace 8 días y que no nos vuelva a ocurrir. Listo. Igual si traen preguntas, las pueden traer, pero voy a retomar eso que acabas de mencionar que me parece muy interesante. Es que estaba pensando cuando ibas hablando del tema del lenguaje, cuerpo y emociones, desglosando un poco la palabra esfuerzo. Y si la separo con las primeras sílabas es y fuerzo, que es fuerza realmente, es la fuerza que parte de adentro, esa fuerza de la pasión, en donde está ese punto intermedio, donde habita ese Dios que cada uno lleva en su corazón y nos inspira a despertar, como esa obra, imagen y semejanza, pues como hablando generalmente, no religioso, directamente. Pero el punto que acabas de decir es muy valioso, lenguaje, cuerpo y emociones. Y como yo me cuente la historia, eso va a permitir que yo tenga un resultado, sea de alta o baja frecuencia, dado desde que desde la conciencia nosotros no manejamos el concepto de bueno y malo, porque eso sería emitir un juicio. Realmente es tin o tan, sabiendo que somos esa dualidad. Entonces me gustó mucho esa parte donde decías cómo contarnos nuestra historia de una manera distinta para abrir posibilidades, ya que Camino a la Vocación se enfoca en eso, cómo yo voy a mi interior, verifico mis emociones, mis heridas de infancia, todo lo que tiene que ver con el niño y adolescente interno que habita en nosotros para luego abrazar y cómo me cuento esa historia, ya que la historia yo no la puedo borrar, pero sí puedo cambiar el contexto y la forma de contar. Y me voy a quedar con la fuerza del amor, así es de desglose que lo acabamos de decir, esfuerzo es conectar con el amor e inspirarnos. Ese es el esforzarte que vamos justamente a tocar y me encanta que lo hayas traído de esa manera. Ahora bien, desglosemos un poco más desde la mirada que estás trayendo ontológica, que me encanta, ese lenguaje, ese cuerpo y esas emociones, cómo se empiezan en ese triángulo, cómo se empiezan a unir. ¿Qué nos podrías como especificar ahí en ese caso? Todo esto integra nuestro ser, lo que somos nosotros. Cuerpo, ¿no es cierto?, nuestra corporalidad. Emociones, nuestros sentimientos. Y lenguaje, la conversación que tenemos y cómo nos hablamos. Para que esto sea coherente y esté en equilibrio, ejemplo, el cuerpo tiene que parar, tiene que estar en quietud,
porque viste que estamos en un mundo que es muy acelerado, que no paramos nunca, que andamos todo el día y el cuerpo necesita esa quietud, ese stop. Muchos futbolistas dicen parar la pelota para ver cuál Sí. es la próxima jugada, ¿no es cierto? Bueno, eso nuestro cuerpo también necesita. Las emociones. Con respecto a las emociones debemos trabajar nuestra aceptación. Las emociones no se pueden controlar, no es como una olla que le pones una tapa. Lo único que podemos hacer con las emociones es transitar las emociones y aceptar. Si tenemos miedo, aceptar. Si estamos tristes, aceptar. Cuando muere un familiar, ese duelo, aceptar ese proceso, aceptar esa pérdida. Cuando sentimos amor, aceptar ese proceso y así con cada una de las emociones. Y con respecto al lenguaje, para también estar en equilibrio, el silencio, ¿no es cierto? Porque si solamente nos hablamos, que esta maquinita que es nuestra cabeza no para, por ahí nuestra boca sí para, estamos calladitos, pero nuestra cabeza no para, siempre está con una conversación interna dentro nuestro. Y me gustó mucho lo que vos trajiste también, Pablo, de cuando éramos niños. Cada uno de nosotros, a esta edad que tenemos, yo un poquito más grande que vos y que muchos por acá, tenemos que abrazar a todas esas personitas que están dentro nuestro, al niño que fuimos, al adolescente, al joven, a la adulta y hoy a la mujer madura. Abrazar cada uno de nuestros procesos, de nuestras etapas. Y cuando éramos niños, vieron que por ahí jugábamos, ¿no es cierto?, a los superhéroes, que quién por ahí nos podría venir a salvar, ¿no es cierto?, de algún juego, de alguna situación. Quiero decirte que ese superhéroe sos vos. Nadie más nos va a venir a salvar. Nosotros, vos, yo, llevamos a ese superhéroe adentro nuestro y forman parte de nuestra vida. Tu vida, tus normas, siempre con respeto, siempre con amor. Y acá en Argentina, en Misiones, trabajamos mucho la tierra, las quintas, las chacras, las huertas, y vos hablabas cuando hacías la presentación, ¿no es cierto?, para nuestra conversación de hoy, de Sí. que todos tenemos que tener una cajita de herramientas, exactamente. Todos los días cuando nos levantamos tenemos que tener esa caja de herramientas con nosotros y no la que nos dieron nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, familiares, docentes de nuestra vida, porque cada persona aporta lo que le sirvió a ella, como nosotros hoy estamos compartiendo lo que nos sirve a nosotros en este esfuerzo de la vida diaria, en este esfuerzo del vivir, del compartir, del aprender. Entonces, con esa cajita de herramientas que nos dieron, nosotros tenemos que agradecer lo que nos han dado, con lo que nos han colaborado, pero seleccionar cada uno de nosotros qué me sirve para caminar de acá en adelante hacia mi objetivo. Como te decía que trabajábamos la tierra, la palabra que les traía y como herramientas también, no olvidarnos de pico y pala. Así que a trabajar con mucha fuerza y con pico y pala en nuestra vida. Y Y también con esto de... mira qué bonito eso para que nos sigas contando eso ahorita. Qué pena que te interrumpa ahí, porque ahí No, acabas de seguí. tocar, tenemos el elemento clave. Cuando volvemos a nuestro punto de inicio, esas etapas de la niñez y la adolescencia, que son esos seres que también, esa parte de la historia que habita en nosotros, conectando con la palabra esfuerzo, desde la mirada que estamos teniendo, es conectar con esa fuerza que habita en nuestro interior, desde ese amor, desde esa pasión. Y eso es recordar esos puntos de inicio, que era lo que le gustaba al niño, jugar al superhéroe, como lo decías ahorita. En el adolescente, esa, de cierta manera, esa rebeldía que se despierta de comerse al mundo literalmente y que no lo para nadie. Y que muchas veces en el adulto se nos olvida eso, es porque olvidamos realmente esos puntos iniciales de vida. Y ese es el trabajo
de la sanación interior desde las distintas plataformas, sea coaching, Reiki, las distintas plataformas llevan al mismo punto. Es volverte a reencontrar para sentirte en ese punto intermedio. Entonces acabas de decir algo muy sabio, es pico y pala y para adelante. Esa fuerza que habita en nuestro interior, en donde está ese punto intermedio, Dios nos inspira para no desfallecer, no es de un solo positivismo directamente, sino volver a nuestra esencia, sabiendo que tenemos emociones de baja frecuencia que trabajar, emociones de alta frecuencia, irlas transitando, pero no somos ni la emoción alta ni la emoción baja, simplemente somos ese punto intermedio en donde el esfuerzo no es con esa fuerza, con esa presión, sino realmente conectar con nuestro verdadero poder. Y ahí te quiero preguntar algo que sé que tiene que ver con lo que ibas a decir ahorita y es, ¿cómo llegar a ese poder desde esa fuerza con amor? ¿Cómo crees tú, o desde tu experiencia, cómo podríamos definir eso? Viste que hablábamos hace un ratito del stop, del parar, y es tan importante en nuestra vida vernos, observarnos, que es lo que trabajamos mucho desde el coaching, qué observador estamos siendo. Y cada una de nosotros, los seres humanos, las personas, somos diferentes observadores. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque cada uno tuvimos una crianza distinta, una niñez distinta, tenemos diferentes culturas, ejemplo, vos en Colombia, yo en Argentina, tenemos diferentes juicios, pensamientos, evaluaciones sobre todo lo que vamos viviendo diariamente. Como somos personas totalmente distintos, entonces también nuestro observador va a ser distinto. Las herramientas que tenemos también van a ser distintos. Y cada uno de nosotros elegimos para sanar a ese niño que hemos sido y que tenemos dentro nuestro, qué herramienta vamos a utilizar para hacer un puente a lo que somos hoy o hacer un muro. ¿Y qué es lo que vamos a construir? Para construir todo eso necesitamos reinventarte, rediseñarte. Y lo que tiene todo niño y que ojalá también tengamos nosotros los adultos hoy, imaginarte todo eso. Y desde ahí nosotros no somos un árbol que estamos plantados y no nos podemos mover. Desde ahí cambiar nuestra historia, nuestra vida, ver qué hicimos hasta ahora, qué quiero cambiar, qué no quiero más en mi vida. Y para eso también desde el coaching trabajamos 5 herramientas muy poderosas que están dentro de las declaraciones fundamentales. Desde hoy en adelante, ¿a qué le tengo que decir que sí en mi vida? ¿A qué le voy a decir no? ¿A qué le voy a decir basta? Hasta hoy, basta. ¿A qué le voy a declarar amor? Primero y principal, nosotros acá en la escuela, cuando era chiquita, ¿viste? Y armaban una fila, por ahí yo quería ir en primer lugar, ¿viste? La maestra llamaba y yo quería ir en primer lugar a la fila. Y la maestra me decía, el burro por delante no, y me llevaba así de la oreja para atrás. Y yo te digo hoy, el burro por delante sí. Si vos me decís ya, dame 1.000 euros, $1.000, y no te voy a dar porque no tengo. Pero si vos me decís, dame amor, sí te voy a dar. Dame servicio, sí te voy a dar, porque es lo que yo tengo. Y solamente lo que yo tengo, yo puedo dar y compartir. Y si yo voy a la fila, al último lugar de la vida, de la familia, de las cosas, no puedo dar nada porque estoy carente. Entonces primero tengo que recibir y darme yo para poder compartir con los demás. Acabas de dar la mejor profundización en ese tema que lo estamos desglosando para las personas que apenas se conectan, de la palabra esforzarte. Como el esfuerzo es conectar con esa fuerza que habita en ese interior con amor y demás, y esa pasión para crear lo que se nos ocurra. Si van teniendo preguntas, comentarios, nos encantará leerlos, los vamos a tener presentes, listo, y reacciones, nos encantan mucho las reacciones para crear esa sinergia y energía. Y voy a retomar algo que acabas de decir importante. Yo no puedo dar al otro sin de cosas que no me estoy dando a mí.
Y en el esforzarte de la mirada consciente que le estamos trayendo como arte en esta sesión de hoy, tiene que haber el imaginarte, que es uno de los elementos que acabas de tocar, y yo agregaría uno muy valioso ahí, es el pausarte, que por si en la transmisión de hace 8 días lo hablamos con otra facilitadora, como no es quedarme quieto, pero es ser observador consciente de lo que ocurre en mi externo, porque hay una frase aquí muy bonita y es, como es adentro, es afuera, todo lo que observo afuera realmente es como yo me estoy observando adentro. Entonces aquí la clave es ese autoconocimiento, empezar ese proceso de interiorización, y también dijiste algo muy valioso y es, yo no le puedo, pues vuelvo a retomar eso, yo no le puedo dar al otro lo que no me doy a mí mismo, y ahí se conecta el arte de amarte, pero el arte de amar como somos. No es amar solo lo llamemos la luz o la sombra, sino que hay que amar la sombra. No es amar solo las cualidades, sino también amar los defectos. Pero que a medida que vamos autoconociéndonos, lo vamos abrazando tan profundamente que ese esfuerzo no va a ser desde esa presión, sino desde ese amor compasivo que tenemos hacia nuestros interiores, con esa conexión con la historia y abrazar esa historia de vida que habitamos allí. Entonces aquí te quiero hacer una pregunta antes de que continuemos, y es, ¿qué tip, qué elemento podrías compartir tú fuera ese del amor que me encantó? ¿Qué tip podrías compartir para las personas que apenas van a empezar este proceso de autoconocerse, que tienen esas inquietudes de cómo ir a fondo, de sanar y demás? Un tip inicial para uno decir, wow, ¿cómo voy a ese poder, ese amor que habita en mí si a mí me cuesta dármelo? ¿Qué tip nos podrías compartir ahí, Patri? Lo que vos decías recién, quiero retomar también eso de pausar. Uno de los tips es de que sí o sí nos vamos a caer. Como te decía de las declaraciones fundamentales, hablábamos del amor. Otra declaración fundamental es el error. ¿Vamos a errar? Sí. ¿Nos vamos a caer? Sí. Pero tenemos muy buenas rodillas para levantarnos. Pausar, sí, pero persistir siempre. Siempre tener ese plan, ese objetivo, ese sueño para poder transitar con toda la furia, con toda la energía, con todo el amor y con toda la pasión. Al esfuerzo, la píldora, la pastillita principal, ese tips, es el coraje. La palabra coraje viene de cor, que es corazón. Entonces, ir con pasión a través de nuestros sueños, de nuestros objetivos, de nuestras pasiones. Tenemos que ser guerreros, aguerridos, con esa valentía. ¿Que tenemos miedo? Todos, todos tenemos miedo. El miedo es la emoción básica de todas las emociones. Tenemos miedo a amar, a sufrir, a que nos duela. El miedo es como la raíz. Y cada uno de nosotros tenemos talentos y dones. Vos tenés los tuyos, yo los míos, y no quiere decir que un talento sea mejor que el otro o un don sea mejor que el otro. Cada uno, como decíamos desde el principio, fuimos hechos en serio, no en serie. Entonces no vamos a hacer fotocopia, ni vamos a tener los mismos valores, ni la misma forma de ver la vida, ni la misma manera de ser. Y ahí está el encanto, de que cada uno damos desde lo que somos y somos diferentes y vamos a dar cosas diferentes. Y con respecto a todo esto, cada ser humano, como vos dijiste hace un rato, el yin y el yang, tenemos nuestra luz y nuestra oscuridad. Pero a medida que va avanzando la luz, vos prendés una luz en cualquier lugar de tu casa y la oscuridad va desapareciendo. Así también pasa con nosotros. A medida que avanzamos en la vida, siempre con el miedo de la mano, porque ese talento que vos tenés, que yo tengo, que todos tenemos, menos miedo, la fórmula es que produce la magia en nuestra vida, que es avanzar,
avanzar día a día, crecer, aprender. Y lo que a mí me pasó siempre con respecto a todo esto del esfuerzo, del coraje, del miedo, es que cuando más miedo tengo, cuando más me caigo, es cuando más aprendo. Porque cuando las cosas son como fáciles, por ahí no aprendemos tanto. Pero cuando nos caemos y cuando más profunda la herida que nos hacemos, por esas heridas entra la luz. Claro, acabas de decir algo muy valioso, ahí lo voy a retomar, y es, cuando está el miedo, hay una frase que me digo todo el tiempo y es, cuando hay miedo, esa es la dirección. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el miedo con esto? Y es que el subconsciente o el ego, llamémoslo desde esa mirada, cuando siente que está en peligro, es tratándonos de proteger, pero el alma sabe que es por ahí. Entonces es importante que cuando sientan ese miedo, pregúntense si es miedo o es el alma tratando de hablar y que no la escuchamos porque el subconsciente o ego trae la alerta. Entonces acá de decir algo muy importante, porque el miedo es la dirección a eso que realmente queremos y que hay que tomar los aprendizajes, ir a fondo, pues no tirarse en el lodo, sino ir a observar qué me está mostrando esa situación para luego seguir fortaleciendo. Porque eso nos lo enseñan inclusive los niños cuando están empezando, cuando estamos empezando el proceso de vida. Básicamente, el gateo, y luego se para uno a caminar, y ellos no caminan de una derechito, uno no camina derechito de una, no, uno se cae como un poco de veces y luego se para, porque es algo natural. ¿Qué tal sería ver la naturalidad de nuestros sueños desde esa mirada hermosa y compasiva con la cual también se transitan los niños? Por eso es muy importante volver a nuestra historia de vida, de infancia y de adolescencia, y que todo lo que ocurre en nuestro alrededor tiene un propósito. Eso, digamos, suena muy trillado, pues, como tal, pero esa es la ley. Esa es la ley desde la conciencia. Y aquí vale preguntarnos, y también te lo traigo a ti, Patri, y es, ¿qué tanta resiliencia, perdón, no, qué tanta resiliencia no, qué tan profundo debemos observar en ese momento de las caídas y no rendirnos? ¿Qué podrías responder al respecto? Sobre cada caída que tenemos, para que podamos darnos cuenta, ¿no es cierto? Tenemos que prestar atención. ¿Qué provocó mi caída? ¿Dónde me caí? Y nunca el por qué. Nunca tenemos que preguntarnos por qué, porque cuando decimos por qué, queremos justificar, me caí porque tal cosa. Y no, tenemos que preguntarnos para qué me caí. Y ahí vamos al propósito de esa caída, que siempre hay un para qué. Siempre Y para siempre interesante. hay un para qué. Y es la pregunta que nos tenemos que hacer para ese propósito, para ese observador que estamos siendo y para poder darnos cuenta. Podemos ver a nuestro alrededor cuántas personas, ¿no es cierto?, que vos ves que viven, se caen, no prestan atención y olvidan, ni siquiera se dan vuelta a observar el daño que han hecho. Vos recién decías que ninguno de nosotros en esta vida comenzó corriendo, todos empezamos gateando antes de poder pararnos. No es poca cosa observar a los niños, la cantidad de veces como gatean y cuando intentan pararse, la cantidad de veces que se caen. Y no hay nadie alrededor que le diga, quédate ahí, te caíste, ya no podés levantarte. Y a veces en nuestra vida adulta sí hay gente que por ahí, a lo mejor sin maldad, sin celos, sin malas intenciones, pero te dicen, no lo intentes, otros hicieron y no pudieron, no es para vos, no te esfuerces, no vale la pena.
y están hablando de su estructura, de su cabecita, de su juicio, de su vida, pero no puede estar hablando de vos, porque solamente nosotros nos conocemos nuestras capacidades, nuestro potencial y también nuestro esfuerzo. Hablando de esfuerzo, ¿no? De mi familia, acá en Misiones, fui la primera que hizo una primaria, una secundaria, un terciario, universidad y una carrera de grado. Mi mamá, por ejemplo, cuando yo ya terminaba el colegio secundario, me decía que yo iba a ser una buena secretaria. Mi mamá tenía solo hasta cuarto grado. No es que ella no quería que yo crezca en la vida, pero desde su cabecita ella no veía esa posibilidad para mí de que yo pudiera seguir estudiando. Y siempre digo que hay seres de luz, que hay gente que son ángeles en nuestra vida, que una señora me decía, no, que era docente, me decía, pero si vos tenés capacidad, vos podés estudiar para docente. Y así con diferentes personas que fueron apareciendo en mi vida, fueron abriendo ese propósito de vida que ni siquiera yo sabía que tenía. Así que así como hay gente que por ahí como que te pone un palo en la rueda, también hay gente que te potencia y que te encamina a tu objetivo, que tienen una visión para tu misión, que después por supuesto la trabajamos cada uno de nosotros. Mira, mira eso tan bonito que acabas de decir. Llegan, cuando estamos en esa disposición, voluntad, valentía y coraje, que me encantó la definición que diste hace unos minutos de que como el coraje va es conectar el corazón con acción. La verdad no lo había visto así, te agradezco mucho ese aprendizaje. Empiezan a llegar, empieza a ocurrir lo que llaman magia, pero no así porque, ay, no, yo me quedé quieto y ya no. Cuando empiezo a transitarme, empiezo a transitarme y empiezan a llegar esas respuestas que están desde el interior, pero se me empiezan a plasmar externamente con esos seres que nos van poniendo en el camino, como a pulirnos, ser ese diamante, forjar ese diamante. Cada uno tiene, o sea, nadie se escapa de ese diamante que es. Solo depende de la voluntad y la valentía para ir realmente por ese propósito y reencontrarnos con esa vocación. Qué bonito eso. Gracias por compartirlo, Patri. Voy a leer unos comentarios que nos están dejando en este momento. Los invitamos a compartir preguntas, comentarios y demás. Nos dice justamente Liliana Luna, las caídas nos dan una mirada diferente desde el lugar donde caímos, siempre aprendiendo aún en el piso. Sí, señora, así es. Y mi cascarita dice, ese ser de luz fuiste vos en mi vida, Patri. Y te mandan corazoncitos. Entonces mira que ahí también recibes. Eso es lo bonito cuando uno empieza a hacer este trabajo, más que trabajo, esa pasión, esa vocación que ella siempre está, pero que desde la historia que nos vamos contando inconscientemente, esas heridas y protegiéndonos, nos escondemos, pero es parte del proceso de esa desconectarte para volver a conectarnos y reencontrarnos con esa vocación. Súper interesante esto. ¿Ibas a Qué decir algo? hermoso. Sí, qué hermoso. Muchas gracias, Liliana Luna. Ella también es coach espiritual y Miss Carita es una profesora de mi universidad, un gran ser humano, así que muchas gracias por la presencia de ustedes, por estar acá. Y lo que recién hablábamos, ¿no? O hablabas también de resiliencia, y la resiliencia, el combustible de la resiliencia también es la esperanza. Y como dice Elena Espidal, ¿no es cierto?, de que la esperanza tiene pies. Y hoy hablábamos mucho de la acción, porque por ahí pensamos mucho, pero estoy accionando. Y le invito a cada uno de ustedes a que seamos GPS. Vieron que a veces el GPS cuando vamos a algún lugar pierde la señal y está como recalculando. Bueno, los seres humanos también a veces perdemos la conexión con nuestro ser, con nuestro propósito, y está bien hacer ese recalcular y reiniciarnos como el GPS para otra vez tener esa conexión con nuestro propósito de vida y poder avanzar a nuestros caminos, a nuestras metas, a nuestros objetivos. Otra cosa que no puede faltar en nuestra caja de herramientas es, por ejemplo, una planificación, porque si yo no sé a dónde quiero ir,
todos los caminos me llevan a Roma, me llevan a cualquier lugar y me va a dar lo mismo. Entonces en ese GPS sí, poner mi destino, poner cuál es mi objetivo, a dónde quiero ir para poder avanzar. Y una de las herramientas de poder avanzar es, por ejemplo, el FODA. Para eso tengo que pararme y ver cuáles son FODA, la sigla significa F de fortaleza. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son las oportunidades que tengo para avanzar y para accionar? Después la D de debilidades, porque así como tenemos fortalezas, cosas que nos empoderan, también tenemos debilidades, donde por ahí también el esfuerzo va a tener que ser mayor, ¿no es cierto? Y cuando aparecen las amenazas, el esfuerzo también, otra vez, con más esfuerzo, pero como decíamos hoy, con coraje, con valentía, con miedo sí, y avanzar siempre. Al miedo, darle la mano. La vez pasada escuchaba una historia y me encantó, que nuestra vida es como un auto. ¿Y a vos te gustaría andar con un auto sin freno? Por supuesto que no, ¿no es cierto? El freno nos da esa seguridad de que ante cualquier peligro puedo tener el freno y hacer ese stop necesario. Así también en la vida. Entonces, el auto en nuestra vida y ese freno necesario es el miedo, que tiene que ser nuestro copiloto, estar en nuestro auto, en nuestra vida, pero al lado nuestro, no paralizándonos. ¿Quién puede avanzar en la vida con el freno de mano puesto o frenando? Avanzás o frenás, pero ese equilibrio es necesario, que el miedo sea nuestro copiloto, que no nos paralice y que podamos avanzar. Wow, sin palabras, mi Patri. Qué bonita esa reflexión que acabas de decir. Voy a complementarla seguida con algo que acabas de mencionar. Voy a dar un tip también de mi parte. Voy a leer antes unos comentarios que nos acaban de dejar. Ese corazoncito está gigante en tu ser. Qué bonito escuchar a alguien también desde ese corazón. Gracias por traerlo. Bienestar Familiar Coaching nos dice, yo aprendiendo mucho de ustedes, primera vez que los veo. Gracias por estar de primera vez. Todos los martes, agéndate de una vez a las 9 de la noche hora Colombia, este espacio. Gracias por su motivación y sus enseñanzas. Gracias a ti. Liliana justamente nos vuelve a decir, como siempre tan edificante escucharte, Patrick. Gracias le doy a Dios por tenerte en mi vida. Y listos eran los comentarios. Quiero darles un tip importante. Cuando comencé mi proceso hace unos 8 años, y me acuerdo que me llegó un video que se llamaba El Perro Negro. Ese es un video, si algo me escriben al interno del perfil de Instagram de Camino a la Vocación, también te lo va a pasar a ti, Patri, si no lo has visto. Quiero. Ese video es una campaña que lanzaron en México hace muchos años como protección en reconocer que la depresión existe, pero el punto aquí no lo quiero tocar desde la depresión, sino cómo nos colocamos la máscara y que el perro negro siempre nos va a acompañar, pero lo que decías tú ahorita con el miedo, yo elijo que sea mi copiloto o le doy el control al miedo y yo me convierto en copiloto. En ese video del perro negro lo pueden buscar en YouTube, si no igual me lo piden al interno, se los paso. Justamente habla de eso. Yo me voy a enfocar en las mordidas de ese perro para yo esconderme o me voy a enfocar en jugar con el perro negro, que es nuestra sombra, nuestra máscara, llamémoslo así desde la parte consciente, y me pongo a jugar con él y lo vuelvo mi aliado. Y el esfuerzo en este desglose que estamos haciendo es conectar con esa fuerza y poder que habita en nosotros desde ese amor compasivo, coraje y valentía. ¿Cómo no me dejo dominar de la presión que quizás el sistema, la sociedad, que estamos en ese automático, en ese corre-corre? No tiene que ver con eso, sino realmente con qué pensamientos le estoy cultivando a mi mente, en ese lenguaje que tú lo decías ahora al principio, en ese lenguaje cuerpo, con qué tal me estoy cuidando el cuerpo, qué comunicación no verbal estoy teniendo y qué emoción está generando mi diálogo interno y externo, porque al fin y al cabo el diálogo externo es el diálogo interno. Solo que la fácil es responsabilizar a los demás. Realmente los demás en nuestra vida nos vienen a recordar
el trabajo interior que hay que remover, que hay que ir a recordar, y no para, ay, no, yo soy eso, no lo quiero ver, o ay, qué pereza. No es amar esa parte también, porque el amor habita ahí en ese intermedio, en esa sombra y luz, pero como decía Luz, decía ahorita Patri, justamente, cuando ya voy prendiendo en la oscuridad la luz, ya la sombra se va disolviendo, ya esa sombra se va desapareciendo, porque ya no se va a ir de la noche a la mañana, pero si yo la integro, vuelvo al video del perro negro, me pongo a jugar con ella y me olvido, y no me distraigo en la sombra, sino que realmente me enfoco en lo que soy, en esa verdadera esencia. Voy a leer unos comentarios adicionales antes de darte entrada nuevamente. Marisabek 7 nos dice, muy importante también es mi metro cuadrado. Las personas de mi entorno tienen una influencia importante, de ahí la importancia de dar entrada a las personas que nos traen luz. Atesoro tenerte. Wow, qué bonito. Y Norma Carson 1 nos dice, Patri, escucharte es hermoso. Y Zulma Gutiérrez nos dice, un gusto estar acá. Saludos. Gracias a ustedes. Si no nos siguen, recuerden seguirnos. También a Patri en su Instagram, que ahorita se los vamos a pasar. Lo importante es que no se trata de un lugar, sino es de donde sientas la vida, ahí es tu lugar. Así llegue el miedo, así lleguen los temores que van a llegar a rondear, que es súper importante. Patri, ¿qué quisieras compartirnos desde tu historia? ¿Cómo ha sido esa conexión con ese amor, desde ese esfuerzo, no desde esa presión, sino desde ese esfuerzo amoroso y compasivo? Me gustaría que nos compartieras cómo ha sido esa parte con tu historia o con lo que has creado. Como decía recién acá María Isabel, ¿no es cierto? Nosotros somos, soy porque somos. Y la comunidad, nuestro metro cuadrado, la influencia que tiene en cada uno de nosotros, en nuestros rasgos, en nuestras emociones, en nuestra vida. Eh, Realmente me considero súper resiliente. Agradezco a Dios esa fortaleza, ese amor que me mueve día a día. Soy Patricia Congo, criada por una mamá, como te decía, muy amorosa, abandonada por mi papá, que lo conocí hace poco, ya de grande. Y digo, qué importante es que cada uno de nosotros tengamos estas herramientas y que nos construyamos día a día, que nos edifiquemos para no herir, para no lastimar, porque nuestras palabras tienen un poder impresionante, edifican o lastiman, derrumban también, y ni decir de nuestras acciones, del abandono de muchos padres, ¿no es cierto?, como fue mi situación. Y dentro de las declaraciones fundamentales también trabajamos el perdón, que es perdonarme yo por las cosas que, por ejemplo, cuando era más joven, no las hice porque no sabía, porque no tenía esas herramientas, pero a medida que voy avanzando, creciendo en la vida, voy teniendo herramientas nuevas. Entonces, obviamente, tanto vos como yo, cada día vamos a hacer las cosas, nuestra propia vida, edificarlas de manera distinta, con las herramientas que van surgiendo y vamos incorporando a nuestra vida. Entonces el perdonarme yo, siempre desde el amor, el perdonar a las otras personas, ejemplo, un papá que abandonó a su familia, a sus hijos, y perdonar la situación, son tres clases de perdones que son tan importantes. Otra declaración muy importante es la ignorancia, porque si yo digo, no, yo sé todo, estoy cerrando las puertas de nuevos aprendizajes, de seguir aprendiendo. Y cuando declaramos ignorancia, siempre podemos aprender en nuestro metro cuadrado de cada persona. Todos son maestros, los niños, los jóvenes, los animales, la naturaleza, las plantas. Cuando queremos aprender aparecen los maestros y es en nuestro entorno.
esta señora que apareció recién acá, María Isabel, también coach, una persona que admiro muchísimo, el trabajar con ella desde el coaching, siento que le tengo a Messi. Yo digo, qué lindo, porque hay cosas que podés aprender en los libros, mirando una película, escuchando un video, estudiando, pero lo que te puede transmitir un ser humano desde su experiencia de vida, desde su rodaje, desde su andar, no tiene precio. Así que le invito a cada uno a abrir grande los ojos para observar en su metro cuadrado, a oír, que no es escuchar, oír es escuchar más interpretar, porque cuando nosotros escuchamos, estamos escuchando también, como decías vos hace un ratito, el lenguaje no verbal de la otra persona, la corporalidad, las emociones, escuchamos con los 5 sentidos y también con el corazón, con nuestras emociones también. Qué bonita reflexión. El escuchar va más allá del oír. Sí, súper. Exactamente. Y la invitación a todos es, en la vida, no es voy por delante y voy a ganar, sino que ganes vos, gane yo y que ganemos todos. Sería la fórmula ganar, ganar, que siempre ganemos todos, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, que siempre acompañemos a que todos seamos ganadores sin pisar al otro, dejando huella de amor, de compartir, de acompañar. Compartir y acompañar. Cuando hay acompañamiento, porque solo puedo llegar a la meta, si se puede decir de esa manera, pero en acompañamiento llego, aprendo y tomo e integro. Qué bonito eso. Gracias, Patri, por eso. Voy a dar unos saludos acá que nos colocaron a Dufay aquí en Cali, Colombia. Un saludo para ti en esta noche. A Yesenia Bocanegra que nos está conectando justo hoy en Santa Rosa de Cabal. Vamos a ver si alguien más nos copió acá. Permítame en un momento. Aquí nos coloca Adriana Bernardi. Gracias por las hermosas herramientas que nos brindan a través de esta charla. Abrazos, Patrick Gran Coach. Gracias por tu amorosidad y servicio. Qué bonito. Ese corazón está llenito de amor. Eso sí lo sabemos, total. Cuando uno habla desde el corazón se siente. Uno puede a veces hablar muy bonito, pero si no está conectado con ese corazón, va a quedar como, ¿será que sí? ¿Será que no? El lenguaje del amor es el corazón. Y en donde yo sienta el corazón, ahí está Dios presente. Y donde yo sienta a Dios es porque es mi lugar. Y no estoy hablando del lugar físico, sino donde mi alma, mi ser, está transitando en ese danzar. Y eso es realmente el esfuerzo. No hacerlo desde, ay, es que hay que cumplir esa meta, hay que cumplir ese sueño sí o sí, sino, bueno, realmente esto está conectado con mi lenguaje de amor. Realmente esto es mi fuerza que yo realmente quiero estar en ese lugar, llamémoslo físicamente. Es eso lo que yo sueño haciendo así no me paguen inicialmente. Entonces, el esfuerzo desde esta mirada consciente es muy ganadora y se conectan elementos como la pausa, como la imaginación, la creatividad. De por sí más adelante vamos a tener un live con otro facilitador justamente en donde vamos a hablar del arte de crearte integrando todos esos elementos. Igual Pati no va a ser el único, así que ya aquí estoy craneando muchas cositas. Y nos dan un comentario acá importante y es gracias por compartir y enseñar herramientas valiosas. Gracias. Gracias a ti por recibirlas. Si sientes que hay que compartir las Dufay a otra persona, bien llegado sea. Ese es el espacio pues, de los martes en Camino a la Vocación, porque el arte, conectar el arte, que era con lo cual arrancó Patricia en su intervención, es saber que nosotros somos arte y si somos arte podemos crear las artes que queramos, conectando en resonancia en esas labores internas que llevamos o en esas palabras internas que nos damos. No es solamente hablarnos bonito, sino sentirnos y si hay heridas, perdonárnoslas para transformarlas y contarnos la historia de una manera diferente. Porque hay que incomodarnos también, hay que confrontarnos, pero no es de esa confrontación dolorosa, sino realmente esa confrontación que evita el amor en el intermedio. Llegar a ese punto
Es un trabajo donde hay que saber que está la voz del ego, está la voz del subconsciente, pero que también está la voz del alma, que es la que nos mueve, porque somos seres espirituales necesitando una experiencia humana. Pero el reto de la experiencia humana está en la mente y por eso el ego se ubica allí, en donde él te guía todo el tiempo y así, pero realmente cuando conectamos esa voz interior, esa voz alma que lo ve todo puro, sin temores, pero llega la labor del ego. Por eso es importante esa dualidad, esa luz y esa sombra, para integrar esa verdadera esencia humanamente hablando. Vamos a ir cerrando, digamos, este espacio, Patri. Me gustaría preguntarte algo importante y es, ¿cómo llevar a la acción ese esfuerzo que acabamos de desglosar con el amor a un campo concreto? O sea, ¿cómo lo podemos llevar a la acción? Como todo en la vida, tenemos siempre dos opciones. Una es la queja y el antídoto de la queja es el agradecimiento. Agradecer cada día, agradecer lo que somos, lo que estamos siendo, agradecer todo. Y en estos dos caminos siempre tenemos opciones. ¿Qué elegís? ¿Ser víctima, espectador de tu vida, quedarte en el suelo, caído, solamente mirando tus heridas, expectante, o ser protagonista? Levantarte, accionar, ver qué aprendiste y cómo podés seguir avanzando, haciéndote cargo de las herramientas que tenés para poder levantarte. Así que esto le dejo. O sos víctima o sos protagonista. Muchas gracias por todo lo que aportaste, por todo lo compartido. Realmente un privilegio haber compartido este espacio con vos y con todos los que están ahí del otro lado. Muchas gracias porque nos regalaron lo más importante que tienen y que nadie les va a devolver, que es el tiempo. Gracias de corazón. A ti, gracias, con todo el amor, muy honrado de tenerte aquí como invitada. Se siente ese corazón palpitando acá. Yo sé que el tuyo también está palpitando cuando uno entrega con amor, eso sucede. Y antes de cerrar el espacio, voy a unos avisos parroquiales importantes y es que estamos en las inscripciones de nuestros espacios de Camino a la Vocación, donde empezamos el camino hacia la vocación en ese reencuentro con lecturas de libros, pero llevándolas a la acción con miradas conscientes. Tenemos en la mañana, grupos de la mañana, en grupos de WhatsApp si no tienen tiempo en la mañana, pero integrando toda esa información con una mentoría de mi parte, con un equipo de guías maravilloso y también les aprovecho, tenemos espacios de meditación profunda y conexión consciente, en donde ahí integramos también el coaching vocacional, que es como la parte más destacada del coaching que llevamos aquí en Camino a la Vocación, desde la parte vocacional, integrando lo educativo para el liderazgo y también, sobre todo, el tema del coaching de realización personal. Se integran esos tres. Y también recuerden que estamos a la venta de mi ebook que se llama Escucha la llama de tu corazón, justamente que lo hablamos ahorita. Simplemente sonríe en ese agradecimiento como Juan Pablo, desde escuchar su corazón, abrió el alma y se dispuso a reencontrarse, a armar un camino para reencontrarse con esa vocación y estar en el lugar donde él siente la vida. Y que ahí doy unas herramientas súper valiosas para el tema de cómo llegar a ese punto. Entonces ahí se los dejo también, está con un descuento especial, así que pueden preguntarnos al interno y seguirnos en nuestras redes sociales. Lo más importante es con lo que se quedaron en la noche de hoy de la información del arte de esforzarte. Para resumirlo en una sola frase, el arte de esforzarse, de esforzarte es conectar con esa esencia, desde esa fuerza que habita en nosotros, que es el amor y el poder de crear lo que soñamos, pero no es de esa fuerza presión que suframos, sino de ese disfrute, pero con compasión, con coraje, conectando, como lo dijo Patria ahorita al inicio, coraje, conectando ese corazón con acción y abrazándolo. Antes de que te vayas, ¿con qué frase o con qué palabra, como tú lo sientas, Patri, resumirías el esforzarte? Dice Guillermo Toro, que es un cineasta mexicano, de que
cuando estamos en nuestro lecho de muerte, cuando por ahí ya tenemos un llamado para el otro mundo, aparece en tres segundos nuestra vida y que tenemos que trabajar en esta vida con acción, con esfuerzo, con amor para esos 3 minutos. Y conversando con gente que trabaja en salud, dice que mucha gente al momento de estar muriéndose, como que están muy arrepentidas. Hay dos grupos, como todo, dos divisiones. Un grupo con paz que vivió, se esforzó y logró con magia, esfuerzo, amor, sus objetivos, sus sueños, y la gente que no se animó por miedo. Así que bueno, les invito a tener coraje y a vivir y a soñar para esos 3 últimos minutos cuando la vida nos pase así. Que ese capítulo de esos 3 minutos sean que yo sienta literalmente placer, lo voy a hacer como lo hice y me lo cumplí en ese plan almático que tenemos. Patri, bueno, voy a dar las redes sociales de Patri, la pueden encontrar en Instagram como @coach.patriciacongo, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Así también pueden encontrar para lo que requieran trabajar desde la parte ontológica y demás. Y esta es la red social de Instagram de Camino a la Vocación como @Camino a la Vocación. Si no nos sigues, síguenos. Todos los martes tenemos este espacio con diferentes facilitadores, coaches, terapeutas, con todo, porque al final no se trata de la plataforma y eso, sino hay un solo objetivo y es crear conciencia desde las distintas miradas, porque todos somos con observadores distintos, pero que cada uno aporta y abraza ese ser. Patrick, muy honrado por tenerte acá. Gracias por aceptar este llamado. Gracias por decir sí, por compartir tu experiencia y tu corazoncito. Me lleno de mucho amor. Y nos vemos en un próximo live. Lo vamos a programar. Ya por ahí lo estoy pensando. Y gracias a nuestros internautas, televidentes y demás, recuerden que esto es Camino a la Vocación, tu lugar para sentir la vida. Se les está hablando Juanpa, líder general del Centro Vocacional y del SED, que es Camino a la Vocación, porque este no es cualquier camino, sino el camino a la vocación, tu lugar para sentir la vida. Gracias por estar en tiempo y hora, síganos en nuestras redes sociales, un abrazo gigante para todos y nos vemos el próximo martes en un nuevo espacio de Martes Vocacional. Patri, linda noche, gracias por compartir. Gracias, Cuídate gracias, mucho. gracias de corazón. Un abrazo hasta Argentina y a todos. Cuídense mucho. Chao. Gracias, gracias Pablo. Chao. A ti, gracias. Gracias.